Profe, no se escucha. Sí, profe, no se escucha. Ok, claro, no se podía escuchar porque tenía el micrófono Micrófono está apagado. desactivado. Sí, claro, ya me di cuenta. Perdón. Les había dicho, que nos habíamos quedado en explicar cuál era la solución para parte entera de x menos 5 diferente de 0, y vimos que era el complemento de el intervalo 5 cerrado a 6 abierto. ¿Por qué? Porque diferente es el complemento de igual. Es lo que deja por fuera una operación con respecto a la otra. ¿Ok? La solución para esa diferencia pues nos da x pertenece a menos infinito a 5 unido con 6 cerrado hasta infinito, que es lo que queda fuera de este intervalo cuando lo represento en la recta real. La pregunta que les hacía era si tienen alguna duda con respecto a esa explicación o si quedó claro. No hay ninguna duda. Esto es clave para los dominios, porque cuando estemos trabajando con dominios, una de las condiciones es que no se puede hacer división entre ceros, y entonces tenemos que trabajar con la diferencia. Y la diferencia va a ser el complemento de lo que me da igual, ¿ok? Es una manera de abordar. Bueno, supongo que quedó claro, entonces continúo. La siguiente función con la que quiero trabajar son las funciones exponenciales y funciones logarítmicas. Claro, ustedes tienen que hacer un resumen para que puedan ir madurando y comprendiendo estas propiedades, pero yo quiero resaltar lo que sé que genera confusión, ¿ok? Vamos a trabajar con dos tipos de funciones trascendentes, la función exponencial y la función logarítmica. Una es la inversa de la otra. Una deshace lo que hace la otra. Esto es muy frecuente en matemáticas, se ve mucho en las operaciones, ¿ok? ¿Qué operación deshace lo que hace la suma? La resta. ¿Qué operación deshace lo que hace la multiplicación? La división. Eso también pasa con funciones. En el caso de funciones, hablamos de funciones inversas cuando eso ocurre. Sobre funciones inversas ustedes van a profundizar en cálculo 2, pero ahorita en cálculo 1 yo ya les voy a ir asomando algunas cosas que les van a ayudar a comprender esto. La función exponencial es la función de la forma y igual a la x, donde a es una constante positiva y distinta de 0. La función exponencial está muy presente en fenómenos de la naturaleza. ¿Cómo se reproducen las bacterias? Por ejemplo, responde a una función exponencial. ¿Cómo se está propagando el coronavirus? Eso responde a una función exponencial. ¿Okay? ¿Cuál es la intensidad de energía liberada en un terremoto? Responde a una función exponencial. Es una función que está muy presente en fenómenos de la naturaleza. ¿Qué pasa? Nosotros aquí la estudiamos en su forma más sencilla. Cuando nosotros vamos a modelar fenómenos, esas ecuaciones van variando. Por ejemplo, ustedes han estudiado funciones trigonométricas, ¿sí? Y igual seno de x, y igual coseno de x. Estudiamos la función en su forma más simple, la llamamos función notable, ¿ok? La entendemos, comprendemos su comportamiento y después vemos que a partir de ella hay transformaciones que pueden modelar fenómenos. Los que estudian telecomunicaciones, las funciones trigonométricas van a ser sus grandes aliados. ¿Por qué? Porque las ondas se modelan a través de funciones trigonométricas, pero son variaciones de seno de x. Y por eso es que ustedes en trigonometría estudiaron traslaciones y comprensión y estiramiento de las funciones seno y coseno, porque la función seno de x no se encuentra exactamente así en la naturaleza, sino que se encuentra como variantes de ella. ¿Ok?
Pero si no la entendemos en su forma más simple, no la podemos entender en su forma transformada o más compleja. Por eso siempre partimos de unas funciones notables, que son nuestras funciones base, y a partir de ellas hacemos transformaciones o lo que llamamos cambios estructurales. ¿Okay? Entonces, la función exponencial es una potencia de base constante y exponente variable. Y aquí hay que tener mucho cuidado. No debemos confundir la función exponencial con la función potencial o potencia. ¿Por qué? Las dos son potencia, fíjense, las dos tienen la estructura de potencia. Pero ¿qué pasa en la exponencial? La base es constante y el exponente cambia, mientras que ¿qué pasa en la potencial? La base es variable y el exponente es constante. Se comportan al revés. Eso tiene impacto en la gráfica, en el dominio, en cómo la vamos a derivar después. Por lo tanto, es muy importante desde ya entender que son dos funciones distintas. Una es la exponencial y la otra es la potencial. ¿Okay? Tenemos dos tipos de funciones exponenciales. Una donde la base está entre 0 y 1 y la otra donde la base es mayor que 1. Condición para la función exponencial. La base no puede ser nunca negativa porque entonces no se genera una función continua. No puede ser 0, ¿ok? Porque entonces no da una función exponencial, sino que da la recta horizontal y igual 0. Y tampoco puede ser 1 por la misma razón. Entonces no daría una función exponencial, sino que daría la horizontal y igual 1. ¿Ok? No importa cómo sea la base, puede estar entre 0 y 1 o puede ser mayor que 1, siempre su dominio van a ser todos los números reales y su rango va a ser de 0 a infinito, sin incluir 0. ¿Por qué? Mira, analízalo aquí. Nosotros estudiamos potenciación desde quinto grado, o se debería, ¿ok? La primera vez que uno estudia el concepto de potenciación es en quinto grado. ¿Y qué es la potencia? ¿Qué es la potencia? Es multiplicar la base tantas veces como te lo diga el exponente. Si la base es positiva, es un número positivo, es imposible que me dé 0, porque yo estoy multiplicando A por A por A por A. 2 a la 3, 2 por 2 por 2 por 2. Perdón, 2 por 2 por 2. Un medio a la 5, es un medio por un medio, por un medio, por un medio, por un medio. ¿Cuándo me va a dar esos ceros si nunca la base puede ser 0? Por eso es que el rango no incluye a 0. ¿Y por qué solamente son números positivos? Por la misma razón. Si la base es positiva, yo estoy multiplicando números positivos, el resultado jamás me va a poder dar negativo. La explicación para el rango la encontramos en propiedades básicas de la potenciación. ¿Okay? Existen entonces dos tipos de funciones exponenciales, de 0 a 1, si la base está entre 0 y 1, o si la base son números mayores que 1. Todas tienen, miren, más o menos esa forma. Ahí graficamos varias. Y igual un medio de x, y igual 2/3 de x, un quinto de x, un décimo de x. Fíjense la forma, todas tienen como esa forma. Lo que va a cambiar es que se va a pegar más al eje Y y más al eje X, dependiendo de cómo sea esa base. De igual manera, miren, aquí, para las que están entre 0 y 1, para las funciones exponenciales que tienen base entre 0 y 1, la función es decreciente. ¿Qué significa eso? Cuando yo identifico una función decreciente, que en la medida que la X va aumentando, la Y va disminuyendo. ¿Cómo veo rápidamente eso en la gráfica? La recorro de izquierda a derecha. Miren, si yo me paro aquí, la recorro de izquierda a derecha, ¿qué va pasando en ese movimiento? Si yo veo ese movimiento, está representando que la X está aumentando, pero que la Y está disminuyendo. Ya voy desplazando el cursor hacia abajo. ¿Qué pasa si la base es mayor que 1? Por ejemplo, 2 a la X, 1,5 a la X, 5 a la X. Fíjense qué pasa. Todas tienen más o menos esa forma, ¿verdad? Pero a diferencia de las funciones anteriores, ellas son crecientes. Mire, si yo la recorro de izquierda a derecha, en la medida que la X va aumentando,
la y también va a aumentar. ¿Ok? Entonces, dependiendo de cómo sea la base, ella es decreciente o es creciente, pero el dominio y el rango para las dos es el mismo. ¿Ok? Propiedades que cumplen independientemente de cómo sea la base. A la 0 da 1, por eso es que todas tienen como punto de intersección el punto 0, 1. Cuando la x vale 0, la y vale 1, ¿sí? Potencias de igual base que se multiplican, pues el resultado es otra potencia que tiene la misma base y sumamos los exponentes, propiedades de potenciación. Potencias de igual base que se dividen, pues el resultado es otra potencia que tiene la misma base y se restan los exponentes en el orden numerador menos denominador. Si lo restamos al revés, significa que el resultado va a dar negativo, significa que ese número da en el denominador. ¿Okay? Potencia de potencia, otra potencia que tiene la misma base y el exponente es la multiplicación de los dos exponentes que están afectando a esa potencia. El producto de potencia elevado a un exponente solo aplica si son productos, si se están multiplicando, si se están dividiendo. Si es suma o resta, esta propiedad no aplica. Ya esto lo hemos explicado, por ejemplo, en los binomios al cuadrado, porque no aplica. A a la n por b a la n por c a la t, todo eso elevado a la p, pues son el producto de esas potencias y los exponentes se ven afectados multiplicando por p a cada uno de ellos. ¿Okay? Y lo del exponente negativo, recuerda, a elevado a la menos m significa que la expresión es 1 entre a a la n. Significa ese exponente negativo que el número está de visita en el numerador y verdaderamente debe ir en el denominador. O al revés, si el exponente negativo aparece en un número que está en el denominador, significa que él verdaderamente debe ir en el numerador. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con las funciones logarítmicas? Las funciones logarítmicas son las inversas de las funciones exponenciales. Deshacen lo que ella, la exponencial, hace. Con la función logarítmica es una función que cuesta mucho. Yo les invito a que hagan lo mismo que en la parte entera. Entiendan la definición. Por eso es que se los pongo en palabras. Entonces vamos a ver qué dice el texto. Las funciones logarítmicas son las inversas de las exponenciales. Esto significa que permite deshacer la operación que se hace con la exponencial. Así, y igual logaritmo en base a de x. Significa, atención a esto, por favor, esto es clave. Significa, y es el exponente al que se debe elevar a, y es el exponente al que se debe elevar a, para que el resultado sea x. A es la base del logaritmo. Por lo tanto, entender esta frase me permite entender el despeje de un logaritmo. ¿Ok? Si y es el exponente que yo le debo poner a a para que el resultado sea x, pues esa expresión, y igual logaritmo en base a de x, yo también la puedo escribir como x igual a la y. Esta expresión y esta expresión son la misma cosa. No la vamos a confundir con la exponencial. Mira la posición de las variables. La y está en el primer miembro, mientras que aquí la que está en el primer miembro es la x. ¿Ok? Cuidado. Es decir, que en la logarítmica la y se comporta como la x de la exponencial y la x se comporta como la y de la exponencial. Por lo tanto, tiene por dominio x pertenece de 0 abierto a infinito y el rango todos los reales. ¿Ok? Esa es una de las características de las funciones inversas. Uno reconoce un par de funciones inversas porque el dominio de una es el rango de la otra y el rango de la primera es el dominio de la otra. ¿Ok? Entonces vamos a ver este cuadrito.
y igual logaritmo en base a de x es lo mismo que a elevado a la y igual a x. La expresión logaritmo en base a de x se puede leer como la pregunta: ¿cuál es el exponente al que se debe elevar a para que el resultado sea x? La base del logaritmo es a y x es el argumento. Y este jamás puede ser negativo. El argumento de un logaritmo jamás puede ser negativo. El logaritmo no puede procesar números negativos. Pero el logaritmo sí puede dar como resultado números negativos, porque el rango del logaritmo es todos los números reales. Para entender esa pregunta, vamos a hacer un ejercicio. Yo les voy a ir preguntando. Vamos a trabajar con el logaritmo decimal. El logaritmo decimal significa que la base es 10. Logaritmo decimal. Entonces les pregunto. Logaritmo decimal de 100. ¿Cuánto me da? Logaritmo decimal de 100. No pierdan de vista. Logaritmo en base a de x se debe pensar como: ¿cuál es el exponente al que debo elevar a para que el resultado sea x? Si yo te digo logaritmo decimal de 100, a vale 10 y la x vale 100. Repito. Sería 2. Exactamente. Repito. Logaritmo en base 10 de 100, ¿ok? Si yo te digo logaritmo en base 10 de 100, en este caso, a vale 10 y x vale 100. La pregunta que te estoy haciendo es: ¿cuál es el exponente que le debo poner a 10 para que el resultado sea 100? ¿Cuál sería? 2. 2. Entonces, el logaritmo decimal de 100 es 2. Otro ejemplo. Logaritmo decimal de 1000. ¿Quién sería? ¿Cuál es el exponente que le tengo que poner a 10 para que el resultado sea 1000? 3. Muy bien. Vamos a cambiar de base. Logaritmo en base 2 de 16. La pregunta sería: ¿cuál es el exponente que le tengo que poner a 2 para que el resultado sea 16? 4. Muy bien. Si entendemos esto, entendimos el logaritmo. ¿Ok? Esto que está encerradito en este cuadrito es clave para no morir enfrentando la función logaritmo. ¿Ok? Necesitamos entender qué me está preguntando esa función, lo primero. Y lo segundo que necesitamos entender es cómo despejarla, ¿ok? Que la misma pregunta me permite entender cómo despejarla, ¿ok? Si la pregunta es: ¿cuál es el exponente que le debo poner a A para que el resultado sea X? Pues ahí tengo el despeje. A elevado a la Y me va a dar como resultado X, ¿ok? Aquí, las propiedades del logaritmo. No voy a entrar en demostraciones, ahí hay algunas que están explicadas, otras no, pero sí es importante que las manejemos, ¿ok? Logaritmo en base a de 1 es 0. ¿Por qué? ¿Cuál es el exponente que le tengo que poner a A para que el resultado me dé 1? Logaritmo en base a de 1 me da 0. Exacto, por eso queda 0. Logaritmo en base a de A me da 1. ¿Por qué? ¿Cuál es el exponente que le tengo que poner a A? Ahí está A, para que el resultado me dé A, 1. Logaritmo en base a de A a la X. ¿Quién va a ser? X. ¿Por qué? ¿Cuál es el exponente que le debo poner a la base del logaritmo que es A para que el resultado sea A a la X, X? Esta es como si te dijera: ¿cuál es el color
del caballo blanco de Bolívar. O sea, esta es una propiedad bastante evidente cuando entendemos la definición. ¿Okay? Aquí tienen una comprobación. Ah, no, perdón. Esta era la número 3. La número 4. A elevado al logaritmo en base a de x me da x. Esta propiedad no es tan natural. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Hemos dicho, la exponencial y la logarítmica son una la inversa de la otra. ¿Qué significa eso? Una deshace lo que hace la otra. ¿Ok? Por lo tanto, si yo tengo una exponencial que tiene por exponente un logaritmo de la misma base, ellas se simplifican y me da el argumento del logaritmo. Aquí tenemos la comprobación. Y igual al logaritmo en base a de x es lo mismo que decir a la y igual a x. Por lo tanto, esto es a elevado al logaritmo en base a de x sería lo mismo que a la y, pero a la y es x, por lo tanto se me simplifica y da x. La propiedad 3 y la propiedad 4 están muy vinculadas. La propiedad 3 a ustedes se les va a dar con mucha naturalidad por una propiedad que vamos a ver un poquito más adelante. Pero la propiedad 4 no es evidente, es una propiedad que cuesta mucho. Entonces, yo los invito a que estén pendientes. Cuando ustedes tengan una potencia, mira cómo es la base de esa potencia, mira cómo es el exponente. Si el exponente es un logaritmo que tiene la misma base que la base de la potencia, ahí va a haber una simplificación. Esto lo vamos a profundizar en los dominios, ¿ok? La quinta propiedad dice el logaritmo en base a de m por n es igual al logaritmo en base a de m más logaritmo en base a de n. Mucho cuidado, esta propiedad se aplica si el argumento del logaritmo es un producto. No aplica si el argumento del logaritmo es una suma y una resta. ¿Qué les quiero decir con esto? Es decir, si yo tengo logaritmo de m más n, ahí no hay propiedad. Eso se queda logaritmo de m más n. No puedo hacer nada. ¿Cuándo hay propiedad o cuándo puedo usar esa propiedad? Cuando es una multiplicación. ¿Ok? Cuidado, porque eso es un error bastante frecuente. Logaritmo en base a de m entre n, logaritmo de un cociente, es logaritmo en base a del numerador, cuidado, menos logaritmo en base a del denominador. Lo que va restado es el logaritmo en base a del denominador. ¿Ok? La séptima propiedad, el logaritmo en base a de m a la p, ese exponente p puede bajar, ¿sí? Y vas a multiplicar p por el logaritmo en base a de n. Por esta propiedad 7, que la vamos a usar bastante, a ustedes la propiedad 3 se les da de manera muy natural, ¿ok? Porque si yo bajo este exponente x, logaritmo en base a de a me da 1, y entonces queda como resultado de x. Pero mucho cuidado aquí, porque no se puede confundir eso con si el logaritmo es lo que está elevado a un exponente. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo el logaritmo elevado a un exponente n, o sea, ese exponente está afectando a todo el logaritmo, pues entonces ahí no hay simplificación. Aquí no hay simplificación. Lo podemos ver escrito así, o el exponente puede estar entre la palabra log y el argumento. Es como en seno cuadrado de x. Si usted tiene seno cuadrado de x, ese cuadrado está afectando al seno, no a la x. En el logaritmo pasa lo mismo. Si yo tengo logaritmo al cuadrado de x, ese cuadrado está afectando al logaritmo, no a la x. Entonces allí, en ese caso, no se podría bajar el exponente. ¿Ok? Si ese exponente es un exponente par, cuando lo bajamos,
queda el argumento, hay que ponerle valor absoluto, porque al ser un exponente par, el dominio de la función se amplía y pudiera tomar valores positivos. Por favor, silencien el micrófono, que se está oyendo mucho ruido externo. Gracias. Entonces esto quedaría P por el logaritmo en base A del valor absoluto. La propiedad que es muy importante es la propiedad del cambio de base. En la propiedad del cambio de base, esto nos permite transformar al logaritmo. Por favor, silencien el micrófono. Hay alguien que tiene el micrófono prendido y está con ruido externo, hay gente hablando. Vale, gracias. Ok, logaritmo en base A de X lo podemos transformar a cualquier otra base como logaritmo en base B de X dividido entre logaritmo en base A de logaritmo en base B, perdón, de A, siendo logaritmo en base B de A una constante. Esta propiedad también puede ser usada con mucha frecuencia porque como vimos anteriormente, existen infinitas funciones logarítmicas porque dependiendo de cómo sea la base, pues hay infinitas, ¿ok? Entonces yo puedo transformar de una base a otra y yo puedo transformar y utilizar la base que yo quiera. ¿Cuáles son las bases que nosotros más vamos a utilizar? Logaritmo decimal y logaritmo neperiano. Preferiblemente el logaritmo neperiano, porque el logaritmo neperiano es una función que está muy presente en muchos fenómenos, ¿ok? Entonces ustedes van a ver que vamos a hacer cierto énfasis en neperiano, que no significa que trabajemos con otras, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver algunos ejemplos de aplicación de estas propiedades. El primer ejemplo, 2 a la x igual a menos 3. ¿Qué pasa con esto? Esto no tiene solución, la base es positiva, es imposible que me dé como resultado un número negativo. Recuerda, el rango de la exponencial son solamente números positivos mayores que 0. ¿Okay? El segundo ejemplo, 28 igual a 2 a la x más 2 a la x menos 1 más 2 a la x más 1. Pues aquí tenemos que utilizar propiedades de la potencia. 2 a la x menos 1 lo puedo separar en producto de dos potencias de igual base. Sería 2 a la x por 2 a la menos 1. De igual manera, 2 a la x más 1 lo puedo separar en productos de potencia de igual base. 2 a la x por 2 a la 1. Esto es bien importante porque normalmente ustedes están acostumbrados a trabajar en un solo sentido. Es decir, 2 a la x por 2, ya tú sabes que es 2 a la x más 1. Pero esas son propiedades que son relaciones de equivalencia, por lo tanto, valen en las dos direcciones. Y uno tiene que aprender a ver cuándo te conviene en un caso o en otro. Una vez que aplico esa propiedad, observo que tengo como factor común 2 a la x, entonces traigo 2 a la x como factor común, y entonces me queda 2 a la x dividido entre 2 a la x me da 1, 2 a la x multiplicado por 1/2, cuando lo divido entre 2 a la x me da 1/2, y este 1/2 sale de esta expresión, porque 2 elevado a la menos 1 es lo mismo que 1/2, y 2 a la x por 2 dividido entre 2 a la x me da 2, por lo tanto me queda 1 más 1/2 más 2. Recuerden que al extraer ese factor común, yo lo que hago es dividir cada término entre ese factor común, ¿ok? Recuerden que no podemos sumar expresiones que no sean semejantes. Entendemos expresiones que son semejantes porque pertenecen a la misma categoría, ¿ok? Pongo un ejemplo cotidiano. Si yo compro 1 kilo de mandarinas y 1 kilo de fresas, yo no puedo sumar eso cuando estoy hablando de mandarinas y de fresas. Pero si yo lo englobo en la categoría frutas, yo ahí ya puedo sumar. Yo puedo decir, yo compré 2 kilos de fruta, ¿ok? Pero yo no puedo sumar mandarina con fresa, ¿sí?
Ahora, si yo compro en el primer supermercado medio kilo de mandarina y no compré más porque estaba muy fea y después me fui a otro supermercado y compré 1,5 kilos de mandarinas, entonces yo puedo decir, compré 1,5 kilos más 1,5 kilos de mandarinas, pues medio kilo más 1,5 kilos de mandarinas me dan 2 kilos de mandarinas, ¿ok? Entonces, ¿cómo saber si son semejantes? Si pertenecen a la misma categoría. Si no son semejantes, no los podemos sumar. Sumar y restar son operaciones que solamente aplican para términos que son semejantes. Entonces sumamos y nos da 7 medios. 7 medios está multiplicando, por lo tanto pasa el otro miembro dividiendo. Simplificamos y eso nos da 8 igual a 2 a la x. Fíjense que 8 lo puedo descomponer como una potencia de base 2. Y me da 2 a la 3. Como las bases son iguales, entonces la única manera de que esas dos potencias me den igual es que los exponentes sean iguales. Entonces, cuando la ecuación puede ser transformada de manera que puedo igualar las bases de la potencia, pues simplemente se reduce a igualar los exponentes. Esto no va a ocurrir siempre. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Ok? Vamos a buscar un ejemplo. Pero para buscar ese otro ejemplo, primero debemos entender ecuación con logaritmo. Aquí. Fíjense qué pasa aquí. En el ejemplo número 5. 10 elevado a la 2x es igual a 49. Yo descompongo el 49, me da 7 a la 2. ¿Qué pasa aquí? En el primer miembro tengo la base 10, mientras que en el segundo miembro tengo la base 7. Las bases no son iguales. Como las bases no son iguales, yo no puedo igualar los exponentes. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues debo apoyarme en el logaritmo, propiedades del logaritmo. ¿Qué me permite el logaritmo? Me voy aquí a la propiedad número 7. Si yo aplico logaritmo a ambos miembros de la ecuación, yo voy a poder bajar ese exponente. El logaritmo es la única función que me permite bajar ese exponente de las alturas y ponerlo a multiplicar. Entonces estamos en este ejemplo. Existen muchas formas de trabajar. Una forma, uso logaritmo decimal. Si uso logaritmo decimal, ¿qué ventaja tiene? Que la base del logaritmo y la base de la potencia van a ser iguales y va a haber una simplificación. Entonces aplico logaritmo decimal a ambos miembros, ¿ok? Y eso se convierte en logaritmo decimal de 10 a la 2x igual al logaritmo decimal de 7 a la 2. Por la propiedad del logaritmo, este 2x que está afectando al argumento, lo bajo a multiplicar. Igual en el segundo miembro, este 2 que está afectando al argumento, lo bajo a multiplicar. Y luego, ¿qué ocurre? Logaritmo en base 10 de 10, según lo que aprendimos. ¿Qué exponente le tengo que poner a 10 para que el resultado sea 10? 1. Por eso es que me da 1. Entonces quedaría 2x por 1 igual a 2 por logaritmo decimal de 7. Y el 2 que está multiplicando la x pasa dividiendo y hay una simplificación. El resultado es x igual al logaritmo decimal de 7. Esta es una forma de hacerlo usando el logaritmo decimal. Puedo usar cualquier logaritmo, puedo usar logaritmo en base 2, logaritmo en base 3, logaritmo en base 1/2, el logaritmo que me dé la realísima gana. Aquí lo hacemos ahora con el neperiano. Si no quiero usar decimal, uso logaritmo neperiano. Aplico logaritmo neperiano a ambos miembros, me queda el logaritmo neperiano de 10 elevado a 2x igual al logaritmo neperiano de 7 a la 2. Hacemos lo mismo, el 2x puede bajar, 2x queda multiplicando al neperiano de 10, igual a 2 queda multiplicando al neperiano de 7, pero atención, aquí no hay simplificación, porque la base del logaritmo neperiano es el número irracional e, ¿ok? ¿Qué exponente le tengo que poner a e para que el resultado sea 10? Oye, no lo sé directo. Tengo que utilizar la calculadora para que me diga cuál es el valor.
En mi época, que ya yo soy un poco grandecita, no usábamos calculadora, usábamos unas tablas que nos daban los valores, ¿ok? Así directo no me lo sé, como tampoco me sé directo cuál es la raíz cuadrada de 6 ni cuál es la raíz cuadrada de 15, ¿ok? Es lo mismo. ¿Cuánto vale el neperiano de 10? No lo sé, pero es un número real. Entonces, como está multiplicando a la X y el 2 también está multiplicando a la X, pasan dividiendo el segundo miembro, se simplifica y el resultado es neperiano de 7 entre neperiano de 10. Mira, neperiano de 7 dividido entre neperiano de 10 es lo mismo que el logaritmo decimal de 10. Son el mismo número, solo que están expresados de manera diferente. ¿Ok? Yo puedo comprobarlo utilizando la propiedad de cambio de base. Entonces digo logaritmo decimal de 7. Si lo quiero llevar a neperiano, utilizo esta propiedad, la de cambio de base. Y esa propiedad, ¿cómo es? Logaritmo en la nueva base del argumento dividido entre el logaritmo de la nueva base entre la base anterior. Entonces vamos a hacerlo. Logaritmo, la base es 10, quiero convertirlo a neperiano. Entonces sería el logaritmo neperiano del argumento, que es 7, entre el logaritmo neperiano de la base original, que es 10. Ahí está. Fíjense que son equivalentes. O yo puedo agarrar este señor y convertirlos a logaritmo decimal y va a haber una simplificación y nos va a dar logaritmo en base 10. Logaritmo en base 10 de 7. ¿Ok? Otra forma de verificarlo es usando la calculadora. Así usan la calculadora y obtienen el resultado. En nuestro proceso de cálculo de dominios y de resolución de problemas en cálculo 1, no vamos a usar la calculadora. Ustedes lo pueden usar para comprobar porque están estudiando. Pero en lo que ustedes entreguen, en las evaluaciones que nosotros les hagamos, tienen que hacerlo sin calculadora, porque en cálculo 2 ustedes van a trabajar sin calculadora. Nosotros no vamos a estar en pandemia por la eternidad. ¿Y por qué obligamos a que no usen calculadora? Porque requerimos primero que entiendan bien la función y las propiedades